Ok, bueno, lo que revisamos la clase pasada fue de algún modo la parte lógica del file system, es decir, cómo el sistema operativo administra los archivos, cómo es que accede a ellos, cuáles son las operaciones que están permitidas. Pero, ¿y esto dónde está soportado? ¿Cómo está soportado? ¿Cuáles son los medios en los cuales se hace el almacenamiento? ¿En una computadora personal, en algún server? ¿Es lo mismo? Es parte de lo que vamos a ver ahorita en la clase. Esto hace referencia al medio físico y al almacenamiento. Aunque parezca algo muy viejo y sacado de la historia, todavía los discos magnéticos se siguen utilizando en la mayoría de las computadoras personales. Hay alguno que otro server legado por ahí o construido de 10 años hacia atrás que utiliza discos magnéticos. De 10 años hacia adelante o hacia nuestros tiempos, ya es poco común, sobre todo porque la tecnología se ha abaratado. Pero cuando recién surgieron los discos magnéticos, que es, digamos, el presente en cuanto al almacenamiento se menciona, el costo era altísimo. Cuando surgieron los discos duros de estado sólido, el costo de un disco duro de estado sólido iba de 5 a 10 veces el costo de un disco duro magnético. Entonces, pues era muy complicado, era poco viable económicamente hablando, armarte de un almacenamiento de estado sólido. Y además, el costo en función del tamaño variaba o varía todavía hasta la fecha considerablemente. El principal medio de almacenamiento empleado en los últimos 40 años, es decir, de los 80s, 70s hacia acá, ha sido los medios magnéticos. Los medios magnéticos no solo son los discos duros, también los discos flexibles, que muchos de ustedes ya me di cuenta que ni siquiera los conocieron, también utilizaban medios magnéticos para almacenarlo. Se les denominaba discos duros o flexible no porque lo que los contiene sea duro o flexible, sino por la tecnología en la que están construidas. Los discos flexibles es una lámina muy parecida a los discos de acetatos, que seguramente tampoco los conocieron, pero esa es la diferencia. La capacidad de almacenamiento entre un disco duro y un disco flexible, pues sí, también era bastante considerable. Los discos duros, les decía, los seguimos observando todavía hoy en día en discos externos o en computadoras personales que compramos que no traen discos duros de estado sólido. Y los flexibles yo creo que se dejaron de utilizar por ahí del 2005, 2006 en nuestro país, en otros países seguramente muchísimo antes, que fue cuando se empezaron a popularizar el uso de las memorias USBs. Yo todavía recuerdo por ahí del 2006, cuando me compré mi primera memoria USB, fue una memoria de 128 megas. Y me costó carísima la memoria, pero eran 128 megas. Hoy en 128 megas no guardamos prácticamente nada, es más, ya ni existen, ya ni las comercializan. Los discos duros tienen mayor capacidad, son mucho más rápidos, pero son más sensibles a la contaminación por partículas de polvo y daños mecánicos. Ese es uno de los grandes problemas que tienen los discos duros. Incluso uno de los detalles que siempre teníamos que tener presente es que el disco duro, cuando te lo vendían o te lo venden junto con su controladora. Que eso, por quienes somos amantes de la teoría y de que el control lo tenga el sistema operativo, no nos gusta mucho porque el fabricante te vende el disco duro y te vende la controladora del disco duro. Y al venderte el disco duro con un controlador de disco duro, el controlador se encarga de gestionar todo el disco y le oculta un montón de detalles al sistema operativo. Y entonces el sistema operativo se conforma con comunicarse al disco físico por medio de la controladora. Esa controladora es la que se encarga en la mayoría de los casos de estar verificando el medio, de hacerle las reparaciones al medio, de marcar los espacios donde no se debe utilizar porque ya no sirve. Cuando se daña el disco no quiere decir que se dañe por completo, se van dañando ciertas partes del disco. Ahorita vamos a entrar en conceptos formales en cada uno de estos términos. Y entonces el controlador le dice al disco, mira, tienes un disco de 40, al sistema operativo, tienes un disco duro de 40 gigas,
bueno, ya no es de 40, ya nomás puedes guardar en 39, porque ya hay pedacitos que sumados me suman 1 GB y ya no puedes guardar en 40, y ahora puedes guardar nada más en 39. Pero, y esa parte quien lo controla es la controladora del disco. Los primeros discos que se comercializaron para PC eran de 10 megas. Hoy en día ya podemos conseguir discos de varios teras, magnéticos, pero de varios teras. La máxima velocidad de transferencia que se alcanza hoy en día, son superiores a los 100 megabits por segundo. Hay algunas formas de tener almacenamiento. Nosotros conceptualizamos siempre el almacenamiento, perdón, cambié la idea. Tengo mi computadora y a la computadora le conecto al disco duro, ya sea por el medio que sea, IDE o SATA, le conecto el disco y el disco está pegado a la computadora. Los buses de comunicación están pegados ahí a la computadora con mi motherboard. Hay otras formas de conectar mis almacenamientos que son almacenamientos en red, con los famosos Network File System. También es una forma de tener almacenamiento. Los NFS, obviamente, no me van a dar estas tasas de transferencia, pero lo que buscan es justamente acercarse a estas tasas de transferencia. El Network File System utilizado para cuestiones de supercómputo y demás son utilizados con protocolos de red como InfiniBand. O sea, un sistema de archivos en red, si buscamos alto rendimiento, no podemos pensar que lo vamos a conectar a través de un cable convencional de TCP/IP, porque evidentemente un TCP/IP, ¿cuál es la máxima velocidad que me da, chavos? Chavos, ¿cuál es la máxima transferencia que puedo soportar con mi tarjeta de red y con mi cable UTP? ¿Me escuchan? Iván, ¿sí me escuchas? Profesor, encontré que sería de 19,2 kilobytes por segundo. No, es muy poco. ¿Se han fijado que sus tarjetas luego dicen, no, pues es 10 giga, o es a 1 gigabit, o es a 10 gigabits? Lo convencional, las tarjetas de red que tenemos en nuestras computadoras, las tarjetas convencionales, me van a dar a lo más 10 gigabits por segundo. En mi tasa de transferencia, con mi cable UTP. Y es lo que me va a dar. No voy a poder transferir más. Pero si nosotros esperamos que mi disco duro estuviera allí pegado, como si fuera con mi computadora, yo necesito tener transferencias muchísimo más altas. Que yo pueda transferir muchísimo más que solo 10 gigas. Las velocidades más bajas que podremos alcanzar con InfiniBand son de alrededor, niveles teóricos superiores a los 50 gigabits por segundo, comunicados obviamente con cables de fibra. O sea, es decir, yo conecto mi Network File System, mi computadora, y en lugar de estar conectado con la motherboard, yo tengo tarjetas de red especiales, no es una tarjeta de red TCP/IP como la conocemos, y sobre esa cosa puedo transferir datos, puedo conectarle una red de discos, puedo conectarle un storage y alcanzar tasas de transferencia superiores a los 50 gigabits por segundo. Y eso es equivalente a como si tuviera yo mi disco duro pegado ahí conectado a la motherboard de mi computadora. Entonces, ¿cómo están estructurados los discos magnéticos? Los discos magnéticos tienen cabezales, como si fueran, imagínense CDs, apilados, y que tuvieras una forma de que pudieras leer una torre de CDs. Cada CD, evidentemente, pues tiene capacidad para guardar información, y lo que vas a tener pues, son cabezales en donde vas a poder estar leyendo de cada CD en una torre. En cada CD, si solo ya agarras uno y lo proyectas como lo vemos aquí en la imagen, vamos a tener un sector, y un sector va a ocupar un ángulo de
de mi cabezal o de mi CD, como estamos haciendo la abstracción, y vamos a tener una pista o un cilindro. Formalmente, cuando nosotros nos referimos a una coordenada en disco, la coordenada va a tener 3 dimensiones. Es el cabezal, el cilindro y el sector. Para ubicar una parte en donde yo pueda tener un segmento de datos, es primero ubico el cabezal, después ubico la pista en la que se encuentra, y ya que ubiqué la pista en la que se encuentra, voy a ubicar el sector en donde va a estar mi información. ¿Qué es un cabezal? Un cabezal indica a cuál de las superficies del disco se hace referencia, ya que es normal que en un disco duro tener varios platos paralelos, o varios platos, varios CDs, como les decía. Por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a los discos flexibles o a los floppies, que quizá ustedes ya no los conocieron, estos eran discos magnéticos de un solo plato. Solo traían un solo plato. Todas las cabezas están fijas en un mismo motor. Y al estar fijas en un mismo motor, no pueden moverse de forma paralela. Es decir, solo puedo ubicar información en un solo cabezal. Esto representa un problema o una limitante por el tiempo de acceso. Esto los hace muy lentos. Por eso es que los discos duros magnéticos son muchísimo más lentos comparados con los discos duros de estado sólido. El cilindro indica la distancia del centro del disco a la orilla. Mi referencia es el centro. Entonces el cilindro me va a indicar la distancia que existe del centro hacia la orilla para ubicar mi segmento donde yo quiero buscar. Y el sector es un segmento de arco de uno de los cilindros y contiene siempre la misma cantidad de información. Actualmente son tamaños de 4K, son 4096 bytes. Un archivo almacenado secuencialmente ocupa sectores adyacentes a lo largo de una misma pista y con una misma cabeza. Esto si estamos almacenando un archivo, de forma secuencial. Recuerden que los sistemas de archivos de Unix utilizan una política en donde, al igual que en la memoria, el archivo se dispersa por todo el disco, sin ningún problema. Aquí hay todo un tema, no me voy a meter en cada uno de ellos, pero al igual que como planifico los procesos para que se ejecuten, al igual que como también tengo algoritmos que me permiten resolver los fallos de página y poder seleccionar una página que está en memoria que no se esté usando y mandarla a un almacenamiento secundario para poder liberar un marco de memoria y poder traer un marco que está en almacenamiento secundario en la memoria principal, y así como tengo algoritmos para decir el menos frecuentemente utilizado, que un FIFO, bla, 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 y todos esos esquemas que ustedes ya conocen, también los accesos a discos se planifican. Y si estamos hablando de discos de estado magnético, lo primero que pienso es, debe haber mecanismos que se van a estar moviendo adentro del disco. Entonces, lo que deben buscar mis algoritmos es que haya la menor cantidad de movimientos para poder ubicar un sector, que al final de cuentas me va a llevar a donde tengo la información, para poder ubicar un sector, y si hago una menor cantidad de movimientos, el tiempo de acceso va a ser mucho menor. Pero entonces lo que yo voy a medir aquí, ¿qué son? Los movimientos que yo haga en mis cilindros. Los movimientos que haga en mis cabezales. Cuantos menos movimientos haga, menor tiempo de acceso a la información voy a tener. Entonces, aquí tenemos algunos enfoques, el FIFO, SSTF, SCAN, y lo que buscan es darte una idea de, por ejemplo, si estoy en un cilindro, si parto siempre de un mismo cilindro, del cilindro 60, con todos mis algoritmos, lo que te voy dando idea es cómo se van moviendo. Pero si yo lo que hago es una cuenta, evidentemente, FIFO es el que más movimientos totales hace, más cilindros recorre. Y lo que yo busco es tener una cantidad de movimientos menor, porque eso me va a representar un menor tiempo de acceso. Entonces, ¿qué es importante a considerar cuando hablamos del acceso a disco? Es que se hagan la menor cantidad de movimientos posibles. Sin embargo, les decía, los discos duros de estado magnético en algún momento
van a entrar completamente en desuso. ¿Por qué? Ahorita, la única limitante que existe entre usar un disco duro de estado sólido o uno de estado magnético es el dinero. Anteriormente, los discos de estado sólido eran más pequeños. No había discos de estado sólido de las capacidades de las que ya había de los estados magnéticos. Y además de que eran más pequeños, eran mucho más caros. Entonces, lo que busco es reducir mis costos. Ahorita ya se empiezan a emparejar. Ya no es tan caro comprar un disco de estado sólido. Entonces, ya pinta como una alternativa muchísimo más viable. Entonces, en los últimos años se ha popularizado el uso de medios de almacenamiento de estado sólido, es decir, sin partes que se desplazan. De ahí es de donde viene el nombre. ¿Por qué se llama de estado sólido? Porque no hay nada que se mueva, o sea, es una sola pieza. No hay nada que se esté moviendo ahí adentro. Por eso se conoce como de estado sólido. Los medios de almacenamiento de estado sólido son muy diferentes a los magnéticos, desde estructura hasta cómo funcionan. El acceso a un disco magnético o de estado sólido es el mismo por el sistema operativo, pero eso no necesariamente quiere decir que sea bueno. Cuando surge el medio físico, es decir, el dispositivo, el disco duro, dijeron los fabricantes, oye, de aquí a que tardemos en implementar interfaces, protocolos y demás, ¿qué pasa si hacemos que el disco de estado sólido funcione exactamente igual que uno magnético para el sistema operativo? Eso fue viable porque permitió lanzar el producto de forma muy rápida, sin retrasarlo tanto. ¿Cuál fue el problema? Que de inmediato al disco duro de estado sólido le pegamos las limitantes y los problemas que tiene un disco duro magnético. Al comunicarme con este a través de la misma interfaz, todo igual, mi sistema operativo ve al disco duro de estado sólido como si fuera un magnético. Y entonces no podemos explotar las ventajas que tiene un disco duro de estado sólido. No lo podemos explotar. Entonces, se emplea la misma interfaz y la misma semántica. Esto es contraproducente debido a que no se utiliza de forma natural e impone limitantes propias de los discos magnéticos a los discos duros de estado sólido. ¿Qué tipos de almacenamiento de estado sólido tenemos? Tenemos NVRAM, que no es otra cosa más que adentro del disco de estado sólido tenemos arreglo de memorias RAM, pero con las características de que no son volátiles. Caray, ¿cómo van a ser no volátiles? Bueno, porque se les dota de una pila. Las memorias RAM no se desgastan. ¿Cuál es el problema? Que la que se desgasta es la pila. Entonces, si la pila vale, pues mi información vale y adiós. La memoria flash, derivada de la EEPROM, tiene una característica de que además de lectura y escritura, también debe implementar el borrado. Esa es la diferencia. La EEPROM solo tiene lectura y escritura, pero aquí nosotros además tenemos también el implementado del borrado. Y los primeros discos duros de estado sólido eran memoria flash. De hecho, así se les conocía, almacenamiento flash. Recientemente también se está utilizando como mecanismo de estado sólido los SSDs, que son unidades flash de alta velocidad y capacidad y presentan interfaz similar a la que se tienen los discos duros. Hoy en día, los más comunes son SATA. A diferencia de los, ¿cómo decirlo? De los discos magnéticos que se dañan, por ejemplo, por el polvo, los discos de estado sólido no les pasa esto. ¿Por qué? Porque no hay nada que se esté moviendo, que esté leyendo sobre esto. No hay nada que se esté moviendo. Y eso incluso nos ha dado también la ventaja de que si mi disco duro se me cae, no le pasa nada. A menos que se quiebre internamente el medio, pero si se cae no pasa nada. Antes era muy común que tu laptop, si tú te movías, si tú te desplazabas con la computadora prendida, el disco duro estaba energizado. Al estar energizado, en algún momento pudiera haber lecturas en el disco, porque está energizado el circuito. Si tú te estabas moviendo, como hay partes movibles, podías provocar daños internos en tu disco. Entonces era recomendable que tu laptop, si no es de estado sólido, no la muevas prendida, porque puedes dañar tu disco. En una computadora de estado sólido, no le pasa nada. Puedes correr, brincar, saltar a tu disco, no le va a pasar nada. La computadora se te puede caer prendida y al disco no le va a pasar nada. Se te podrán dañar algunas otras partes,
Lo que casi siempre se te daña cuando se te cae tu laptop es tu pantalla. Es raro que se te dañe la motherboard, a menos que el golpe haya sido muy cañón y hayas provocado por ahí alguna fractura. Pero a tu disco no le pasa nada. A tu disco duro de estado sólido no le va a pasar nada por una caída. ¿Por qué? Porque no hay nada que se esté moviendo y que pueda provocar algún daño en alguna parte del medio. Lo que sí es cierto es que dependiendo de la tecnología de tu disco duro de estado sólido, vienen con capacidades de lectura y de escritura. O sea, en un disco duro de estado sólido vas a poder hacer ciertas lecturas y vas a poder hacer cierto número de escrituras. Eso poca gente lo sabe o lo maneja. Dice, ay, que un disco duro de estado sólido, ¿por qué más rápido? Sí, es muchísimo más rápido por su estructura, porque no hay nada que se tenga que mover para poder ubicar la información. Sin embargo, una de las limitantes es que traes un cierto número de escrituras y un cierto número de lecturas. Y una vez que alcances ese número de lecturas, no es que esté limitado, no es que esté programado para ese número de lecturas o escrituras, sino que cuando alcances ese número, se van a provocar ciertos fallos en las partes de tu disco duro que puede provocar que ya no puedas leer o ya no puedas escribir de esa parte del disco. ¿Sale? Entonces, los controladores del disco lo que buscan para ayudarte en esa parte es minimizar el número de lecturas y de escrituras. O sea, buscan algunos algoritmos. Escribes una letra en un archivo, control S. Escribes otra letra, oye, ¿y ya quemé un guardado? Pues técnicamente sí. Pero lo que hacen los controladores del disco es como agrupar ese tipo de operaciones que tú solicitas para que no alcances ese número de escrituras o ese número de lecturas de forma tan rápida y tu disco pues, te lo acabes rápido, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el medio físico. Puedo almacenar información en disco de estado sólido o en disco de estado magnético. Pero, ¿y qué onda cuando quiero buscar tolerancia a fallos? ¿Qué pasa si se le daña el disco duro a tu máquina? ¿Qué pasa, cadena águila? Tienes el micrófono apagado. ¿Sí me escuchas, compañero? Ok, tus compañeros dicen que tienen mucho ruido en casa. Jorge Alberto Alcázar, ¿qué pasa si se le daña el disco duro a tu computadora? Pues puede incluso dejar de arrancar el sistema operativo. No, o sea, si se te daña el disco, no arranca nada. El sistema operativo está cargado ahí, tus archivos están cargados ahí. Casi siempre, cuando se nos daña el disco duro, no pensamos en lo instalado, pensamos en la información. Porque lo instalado, pues lo vuelves a instalar y no pasa nada. Oye, es que tenía Windows, pues se lo instalo otra vez. Es que tenía Linux, pues se lo instalo otra vez. Es que tenía el sistema A y el B, pues se lo instalo. Las aplicaciones Z y Y, se las instalo. No pasa nada. Pero ¿y tu información? Ya te pusiste a llorar. Y nosotros no tenemos información así que digas, se pierde el mundo si se nos pierde la información. Ah, nos vamos a poner a llorar porque quizá eran las tareas, porque quizá eran las fotos de toda mi vida, porque tenía el proyecto de hace 6 meses y no lo tenía respaldado en ningún otro lugar, o el último respaldo es de hace un mes, entonces perdí mi trabajo de 30 días. Para nosotros es catastrófico como persona. Imagínate que una empresa pierda su información. Imagínate que Google tuviera un servidor con un disco duro y se le daña ese disco duro. O sea, suena absurdo, suena tonto, pero imagínate que eso ocurriera. Y obviamente que Google tuviera solo un servidor con un disco duro, ¿verdad? O sea, no existe algún medio que me dé certeza de que si se daña un disco, lo que puede pasar, ya sea magnético, de estado sólido, que se dañe y que yo no pierda mi información. ¿Cómo le hago? Ni modo que tenga ahí a Minions siempre trabajando, cuidando que los discos no se descompongan. Y eso no lo puedo hacer. Porque desde una falla eléctrica
aunque tenga plantas de energía, aunque todo pase, no sé si ustedes escucharon, hace como 1 o 2 años, hubo una tormenta en Palo Alto, California, cayeron unos rayos cerca del centro de datos de Microsoft y un chingo de máquinas que tenían sus servicios montados en Azure empezaron a presentar fallas. Oye, o sea, y no era la empresa de Pedro o de Toño, el centro de datos de Microsoft, que aunque me salen ronchas de simplemente mencionar el nombre, porque yo soy linuxero de corazón, pero no es cualquier hijo de vecino. Entonces, eso es algo que puede pasar. ¿Cómo le hago para garantizar redundancia? Bueno, para eso existen arreglos redundantes de discos. Famosamente conocido como RAID, son algún tipo. RAID fue quien surgió. Hoy en día puede existir algún otro nombre, alguna otra tecnología, pero básicamente está apegado a RAID. Es casi lo mismo. Cuando hablamos de RAID, en automático estamos hablando de redundancia. Existen mecanismos que permiten combinar diferentes dispositivos, es decir, más de un disco, combinarlo en uno solo. Que a la computadora le den la idea de que tiene un solo disco duro, pero realmente son varios discos físicos, y estos combinados en un solo volumen. Bajo los esquemas RAID, queda sobreentendido que los diferentes discos que forman parte del volumen deben ser del mismo tamaño, idealmente. ¿Sale? Los sistemas operativos proveen los mecanismos para formar arreglos de discos. Los sistemas operativos ya lo deben soportar. La operación RAID, más que un único esquema, especifica un conjunto de niveles, cada uno de ellos diseñados para mejorar distintos aspectos de almacenamiento de discos. Es decir, vamos a tener distintos niveles de RAID. Van desde el RAID 0 hasta el RAID 6. El RAID 2, 3, 4 y 5 son casi idénticos. Entonces, esto los vamos a agrupar en una sola categoría. Pero RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 6 me van a dar distintas prestaciones. ¿Cuáles? Las que tenemos aquí a continuación. RAID 0 brinda una ganancia tanto en espacio total, dado que presenta un volumen grande en vez de varios discos pequeños. Es decir, aquí no tengo redundancia, sino lo que tengo es, lo sumo mis discos. ¿Sale? Entonces, si yo tengo 2 discos de 1 tera, por ejemplo, y los pongo en RAID 0, lo que realmente voy a tener es un disco de 2 teras. Entonces, dado que presenta un volumen grande en vez de varios discos pequeños, como me va a dar una ganancia como de velocidad, dado que las lecturas y escrituras volumen no estarán sujetos al movimiento de una sola cabeza, sino que habrá una cabeza independiente. Aquí tengo un error de dedo. Los discos que participan en un volumen RAID 0 no están sencillamente concatenados, sino que los datos son divididos en franjas o denominados stripes. ¿Cómo voy a observar un arreglo de discos en RAID 0, por ejemplo? Si tengo 5 discos. En RAID 0, pues tengo mi disco 1 de 1 tera, más mi disco 2 de 1 tera, más mi disco 3 de 1 tera, más mi disco 4 de 1 tera, más mi disco 5 de 1 tera. Y mi volumen va a ser de 5 teras. Va a ser de 5 teras. ¿Qué problema tengo? Que me decía mi lámina anterior. Voy a tener pérdida de velocidad, porque ahora en lugar de buscar en un solo disco, pues tengo que buscar en 5 discos. Si mi arreglo es de magnéticos, pues súmenle el problema con los magnéticos. Si mi volumen es estado sólido, pues no tengo los problemas de magnéticos. Aquí no tengo redundancia. Pero, ¿qué sí pasa? Que al estar dividido en franjas, mi archivo no se guarda en un solo disco. Se particiona. Si tengo mi archivo A, B, C y D, mi archivo se va a guardar por pedacitos en cada disco. Eso me hace a mí ver un problema. Pues saco un disco y debo tener toda la información, ¿no? Sacas un disco a tu arreglo
Y en ese disco realmente tienes un pedacito de todo tu archivo. Entonces no puedes reconstruir tu información en RAID 0. RAID 0, ¿para qué te sirve? Para crecer tu volumen. Para eso me va a servir RAID 0. Y entonces aquí abajo yo tengo la ilustración de cómo es que se ve la división en franjas de mi información. Tengo mi archivo, si tengo 3 discos en mi RAID 0, mi archivo A se va a particionar y un pedacito se va a guardar en el disco 1 y va a ser A1, otro pedacito se va a guardar en el disco 2 y va a ser A2, y otro pedacito se va a guardar en el disco 3 y va a ser A3. ¿Sale? La confiabilidad del volumen disminuye si cada uno de los discos se maneja por separado. Basta con que uno de los discos presente daño para que toda la información contenida en el volumen se pierda. En RAID 0 se te daña un disco y adiós, no hay información. ¿Sale? Un arreglo RAID 0 puede construirse con un mínimo de 2 discos. Si no tengo 2 discos, no tengo arreglo RAID 0. ¿Sale? Mínimo necesito 2. RAID 1. Aquí ya empieza a tener redundancia, espejo. Este nivel está orientado a aumentar la confiabilidad de la información. La información es guardada de forma simultánea e idéntica en todos los discos del volumen. El costo es claro. El espacio empleado se desperdicia en 50%. La velocidad de acceso a los datos es mayor a la que se lograría con un disco tradicional. Entonces, si tengo 2 discos y los voy a poner en RAID 1, ¿qué va a pasar? Se va a reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque si yo pensaría que en RAID 0, por ejemplo, tengo 1 más 1 y tengo 2 teras, en RAID 1 tengo 1 tera y tengo 1 tera, no tienes 2 teras. Realmente tienes 1 tera. ¿Por qué? Porque como estás manejando redundancia, el otro realmente es el espejo. Y lo que busca es que si el disco A se daña, me queda el disco B. Si el disco B se daña, me queda el disco A. Sería extremadamente catastrófico que tus 2 discos en RAID 1 se dañaran. Casi todas las controladoras RAID, si estamos hablando obviamente de RAID 1 hacia arriba, si se te daña un disco, de los 2, pensemos que estos son mis 2 discos, disco 1, disco 2. Si el disco 2 se me daña, yo lo puedo quitar de mi controladora RAID, si es hardware, y puedo meter un disco nuevo, y la controladora se va a encargar de volver a construir el RAID. Se me daña este disco, lo saco en caliente y vuelvo a meter un disco nuevo, nuevecito. No lo tengo que formatear, no tengo que hacer nada. Porque la controladora RAID se va a encargar de que este disco que está bueno, que aquí está mi información, tiene que volver a construir el RAID y mandar toda la información al nuevo disco. ¿Sale? Y entonces, todos mis 2 volúmenes van a ser espejo, uno va a ser igual al otro. Los niveles 2, 3, 4 y 5 de RAID combinan las propiedades de los primeros volúmenes, junto con un algoritmo de verificación de integridad y corrección de errores. Es decir, además de que me ayudan a tener mayor capacidad, como lo hace RAID 0 porque suma mis discos, tiene la ventaja de RAID 1, que maneja cierta redundancia. Eso lo hace con algoritmos de verificación de integridad y corrección de errores. Estos volúmenes han caído casi por completo en desuso, dado que los otros niveles ofrecen las mismas características, pero con mayor confiabilidad. De los niveles 2, 3, 4 y 5, el más utilizado es el nivel 5. ¿Qué me da el nivel 5 de RAID? Paridad dividida por bloques. Brinda un espacio total de todos los discos que forman parte del volumen, excepto uno. Para cada una de las franjas, RAID 5 calcula un bloque de paridad. El bloque de paridad se parte en todos los discos del volumen. Cualquiera de los discos puede fallar y el arreglo continuará operando sin pérdida de información. En equipos RAID profesionales es normal que además de tener el RAID, se tengan discos en espera. Les llaman discos hot spares. Están allí, están prendidos. Forman parte de la controladora RAID, pero no están funcionando. En cuanto truena un disco, la controladora dice, tengo un disco en espera, lo activa, reemplaza el disco que se tronó y lo activa como un disco más, para garantizarte la redundancia.
siempre en los centros de datos hay gente trabajando. O sea, tus minions, esos no te los puedes quitar, pero son minions que están auxiliados por hardware. Se truena un disco, la controladora lo detecta, lo cambia en caliente, por eso se llaman hot spares, lo cambia en caliente, se construye tu RAID, a tu RAID no le pasó nada, ya tienes un disco de espera menos. Y las controladoras casi siempre... Disculpe, maestro, le queda ya 1 minuto a la clase. Se corta, se graba y nos volvemos a conectar, ¿vale? Muchas gracias por avisarme. Entonces, se truena ese disco, tú ya persona, tú minions, ves, este disco que ya se tronó, vas a tu caja de discos, generalmente debes de tener discos de respaldo, sacas un disco nuevo, quitas el que se tronó, lo vuelves a poner, la controladora detecta que el disco que estaba dañado ya está otra vez funcionando, el disco de espera lo vuelve a poner como espera y el disco nuevo que tú le acabas de poner se está construyendo el RAID con él. Y tu arreglo